Muy bien, vamos a continuar ahora con el barroco latinoamericano. Como decíamos recién, el barroco en Europa estuvo posicionado históricamente entre los siglos XVI y el siglo XVII principalmente. Hubo, digamos, por ahí algunos, se puede haber pasado un poco, no es tan lineal, pero su auge estuvo durante todo ese siglo. Sin embargo, en Latinoamérica eso estuvo desplazado y surge aproximadamente a mediados, perdón, del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Esta línea del tiempo nos permite ver a nosotros y ubicarnos temporalmente en lo que venimos viendo o hablando o caracterizando. Tenemos, recuerden, la Edad Media, allá entre el siglo V y el siglo XV, donde el gobierno era una monarquía, la nobleza, la literatura que caracterizaba esa época era la épica medieval. Luego surge desde el siglo XV al siglo XVIII lo que se denomina Edad Moderna. Dentro de la Edad Moderna, en lo que es Europa, tuvimos tres movimientos principales, que es el Renacimiento durante el siglo XV al XVI, el Barroco entre el XVI y el XVII aproximadamente, el Neoclasicismo entre el XVII y el XVIII, y luego lo que se denomina Era Contemporánea, que surge a partir del siglo XVIII y llega hasta nuestros días. El movimiento que tuvimos y vamos a estudiar más adelante también es el romanticismo. Dentro de la Edad Moderna es importante tener en cuenta que fines del siglo XIV, principios del siglo XV, surge lo que se denomina capitalismo, en donde el gobierno pasa a ser de la monarquía a la burguesía. Hay un desplazamiento del dinero sobre el linaje. Aquí empieza de alguna manera a tener mucho valor el capital, y los burgueses tienen una posición indispensable para todo lo que tiene que ver con el mercado. Desde el siglo XV, con la llegada de Colón a América, España empieza a recorrer una expansión marítima muy importante, en donde conocen nuevas rutas, descubren nuevas rutas y pasan a adueñarse de muchas de ellos. El comercio marítimo para ellos es muy importante y en esa época ingresan al capitalismo ultramarino y a la modernidad. Como vemos, la Edad Moderna había arrancado en el siglo XV y España ingresa en realidad a partir del siglo XVI con esta expansión, que lo puede lograr gracias a la fuerza y el poderío que logró con la llegada de Colón a América. Sin embargo, la llegada de Colón a América empezó a marcar en nuestro territorio un periodo que se puede denominar periodo colonial, que va desde el siglo XVI al siglo XVIII aproximadamente. En este periodo colonial, el poder estaba en manos de la corte por un lado y de la iglesia por el otro. La corte tenía que ver con toda la aristocracia española que era dueña de las riquezas y de los derechos civiles y sociales de las personas. Y la iglesia, que de alguna manera estaba aliada a la corte, controlaba todo lo que tenía que ver con la actividad intelectual. En esta época, el criollo no tenía un valor importante, de hecho normalmente el criollo trabajaba o estaba bajo el mando de la corte de los aristócratas españoles, y luego que termina el barroco, a fines del siglo XVIII, el rol del criollo se va de alguna manera transformando, pero en un principio no tenían ni voz, ni palabra, ni tampoco valor al lado de lo que tenían que ver con los españoles, ¿no? Bueno, esta línea del tiempo nos permite a nosotros entender un poquito dónde está ubicado el mundo, dónde está ubicada Latinoamérica, y ahora sí podemos entrar en un poco más de detalle con lo que significó este movimiento literario y artístico en nuestras tierras. El barroco en Latinoamérica se manifiesta en las colonias a partir, como decíamos recién, de mediados del siglo XVII, y es una expresión de la época. Acá fue una síntesis o una simbiosis, a diferencia de lo que pasaba en Europa entre la cultura hispánica, porque decimos que había llegado de alguna manera el español a América, y la visión original y propia, ¿no?, de esta nueva sociedad, que es este sincretismo cultural, ¿no? Tenemos la unión entre lo indígena, lo nativo y esto que viene de la cultura hispánica.
El americano ahora es el mestizo, o también tenemos los criollos, que nacieron de alguna manera de españoles y no tuvieron una mezcla con lo indígena, pero también nacidos 100% en este territorio, y comienza a expresarse dentro de este estilo barroco algo que de alguna manera no solo se advirtió en el arte, sino también en la vida de esta sociedad que teníamos en estos lugares. Fue la primera gran manifestación cultural de Hispanoamérica luego de la llegada de los españoles. ¿Cuál es la característica principal? En la sociedad virreinal había un arte que era muy cortesano, de ingenio y con sentido aristocratizante. Se desarrolla en las cortes, buscaba impresionar, asombrar, y para lograrlo se acentuaban los caracteres externos del lenguaje, y acá de alguna manera la vida pasa a ser tan artística y tan artificial que ya casi se podía considerar como un espectáculo teatral. En lo literario es un arte de formas abiertas, tiene mucho dinamismo y vitalidad, y se pone en evidencia esta intensificación de los procedimientos estilísticos, ¿no? Y las figuras retóricas. Se siguen utilizando estas figuras retóricas, pero acá la escritura no surge como un deseo, sino como una imposición, ¿no? Motivo por el cual a veces la escritura, en un principio, en un primer momento, por sobre todo, cede ante las exigencias sociales de este orden cultural tan cerrado que había acá en las colonias, y de alguna manera tiene un vuelo poético temas que pueden llegar a ser considerados mundanos o poco relevantes, ¿no? Es ornamental y preciosista e imita al barroco español, con Góngora como su principal referente. Sin embargo, hubo algunos exponentes que después vamos a ver más adelante, muy importantes en este tipo de escritura y en este movimiento. ¿Cuáles eran los rasgos comunes y cuáles los rasgos propios entre el barroco europeo y el barroco americano? Los rasgos comunes es que el dinamismo de la forma, los vuelos, las curvas, las parábolas, todo lo que tenía que ver con la monumentalidad, con lo grandioso, ¿no? Con lo exagerado, lo exacerbado, el gusto por las grandes construcciones macizas y abigarradas, es decir, con mucho movimiento, con mucha curva, las columnas todas retorcidas, ¿no? La actitud también aristocratizante, no se buscaba la literatura para todos, sino para unos pocos, y de alguna manera latinizante, es decir, con esto que decíamos antes de reivindicar lo greco-latino, que hacía que la literatura fuera un privilegio de unos pocos. Ahora, ¿cuáles fueron los rasgos propios? Se abrió un lado más realista del barroco, al que le interesaba más lo cotidiano. En eso se empezó a buscar una inspiración en lo indígena, en lo popular. Acá se retomaron tradiciones, ¿no? de la zona, en creencias e imágenes de antiguas culturas. Incluso hubo alguna integración entre el español y las lenguas nativas, dando un auténtico estilo criollo. Surge acá, como decía hace un rato, el nuevo intelectual que es el sabio criollo. ¿Se acuerdan que en un principio el criollo quedó relegado a los aristócratas de la corte? Pero luego el sabio criollo que se empezó a educar, que tuvo esa posibilidad, empezó a conformar una nueva clase que se llamó clase ilustrada criolla, que se sintió en igualdad de condiciones para competir con España de hecho. Y otra de las cosas importantes que surgen en Latinoamérica en esta época es el mestizaje. ¿Qué pasa con los mestizos? Es decir, la unión de un español con un indígena, con un nativo. La escritura de los mestizos plantea una característica muy particular, ya que son hombres y mujeres que poseen elementos de las dos culturas, ¿no? Entonces acá este sincretismo cultural de tanto la cultura hispana como la cultura indígena o nativa constituye una nueva unidad. Este encuentro de dos culturas determina un periodo de gran dinamismo interno que se manifiesta desde el punto de vista etnográfico en el nuevo poblador y desde el punto de vista discursivo en una pluralidad de voces o polifonía, ¿no? Varias voces que registran distintas visiones del mundo. Recuerden, como siempre decimos, que cada lengua recrea una visión de mundo y por eso es tan importante de alguna manera que estos mestizos muchas veces conocían tanto la lengua nativa como la lengua hispana, y eso les permitía tener una visión muy distinta al que solo conocía una de las dos lenguas.
Luego de la conquista, la hegemonía de lo mestizo va empezando a posibilitar un origen de una voz propia en la literatura que surge, como decíamos, de la fusión entre el indio y el blanco. Y comienzan a reflejarse algunas ideas de sectores de la sociedad que hasta ese momento estaban calladas. Una de las partes eran los mestizos y otros eran las mujeres. Y surgen también algunas personalidades en distintos géneros literarios, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales géneros de este movimiento? Teníamos la poesía épica, la poesía lírica y satírica y el ensayo y el teatro. Dentro de la poesía épica, si bien florece en el siglo XVI en Europa, eso después es tomado por la literatura del barroco y tiene un exponente latinoamericano muy conocido que se llamó Pedro de Oña, y luego tuvo algunos exponentes que fueron como mucho más barrocos en su escritura, que fueron Bernardo de Valbuena eh, y Fray Diego de Ojeda. En la poesía lírica y satírica, en realidad tuvimos a Amarilis Indiana, una de las principales exponentes, y también Juan del Valle Caviedes, ya un poco más popular o festivo y satírico. Y finalmente en el ensayo y el teatro tenemos acá a Sor Juana Inés de la Cruz, a Juan de Espinosa, a Carlos de Sigüenza y Góngora como los principales exponentes. Y en el teatro hay que recordar que fue muy importante para la sociedad virreinal, por lo cual hubo una expresión y un arte muy importante, ¿no? Se expresó mucho a través del teatro en obras breves de carácter religioso, pero también recuerden de que había esta antítesis entre lo religioso y lo profano, entre lo cortesano y popular, y también se vio reflejado en el teatro. Juan Ruiz de Alarcón fue una de las figuras de ese género. Sí es importante recordar que 12 de los exponentes que nosotros vamos a nombrar ahora son Sor Juana Inés de la Cruz, en donde podemos decir que esta escritora mexicana nació en 1651 y ella tuvo una producción literaria que de alguna manera también marcó esta antítesis que veníamos diciendo entre lo profano y lo celestial. En lo teológico escribió generalmente en prosa y en lo profano generalmente en verso. Y por último tenemos a Luis de Tejeda, que fue el primer poeta cordobés que nació en 1604. Este poeta de alguna manera en su vida y en sus obras también de alguna manera pudo mostrar cómo funcionaban las ciudades coloniales, cómo después de que terminó el periodo de las conquistas y las exploraciones comenzó un periodo de formación en las universidades, y esa formación en las universidades fue de alguna manera generando esta educación en los criollos, y por eso ellos empezaron a sentir que podían no solo competir con Europa, sino empezaron a revalorizar el concepto de patria. Luis de Tejeda fue uno de estos exponentes. Incluso en el centro de Córdoba es posible ir y visitar a donde él estuvo en el convento en las últimas épocas de su vida, porque él tuvo 3 periodos: un periodo donde se educó, un segundo periodo donde él de alguna manera tuvo su vida más mundana, en donde hasta tenía amoríos, distintos tipos de amoríos, fue militar, participó de distintas guerras, pero luego de la muerte de su esposa, él se repliega, se va a un convento, y ese convento es el que está en el centro de Córdoba, que podemos ir a visitarlo en algún momento. Muy bien, chicos. Este ha sido el recorrido por el barroco. Vamos a seguir haciendo algunos ejercicios puntualmente en lo que tiene que ver con la vida de Sor Juana y las características de su obra, y de alguna manera cómo tuvo una defensa de la mujer que hoy puede ser revalorizada, reescrita y repensada. Y luego vamos a entrar más en profundidad en lo que tiene que ver Don Quijote de la Mancha, cuál fue el valor de la obra, y ahí sí vamos a hacer un detenimiento sobre las distintas partes y vamos a trabajar en profundidad de los prácticos. Espero que les haya servido la explicación, que les sea útil también este resumen para poder ponernos en sintonía y a partir de acá seguir trabajando los temas que siguen. Les mando un beso grande, hasta la próxima.